3 aulas de la Escuela Solar Artigas de Asunción fueron completamente consumidas por las llamas en horas de la noche de ayer miércoles. 90 niños quedaron sin las chances de poder dar clases. Las autoridades de la institución están buscando la forma de reparar el daño. Sí, toda mi familia participó, estuvo en todas las promociones de años. Y esto es tan triste. Con lágrimas en los ojos y esperanzas fortalecedoras nos hablaba esta madre de familia, quien quedó bastante dolida luego del siniestro ocurrido en la noche de este miércoles. Y esto nos va a dar un impulso más grande a toda la comunidad educativa de la Escuela Solar de Artigas para poder hacer de nuevo, no como esto, uno más lindo que esto para nuestros niños. Sí, vamos a ayudar en todo, a reponer todo lo que se perdió. Como usted dice, fueron daños materiales solamente, no se perdieron vidas, no estaban los niños, que es lo importante también, ¿verdad? El momento del incendio fue visto por la propia directora de la institución, quien casualmente estaba pasando por el lugar, lo que también ayudó a que el fuego no se extienda por las demás instalaciones. Un grupo grande de padres se habían despedido ya, estaba todo cerrado y cuando nos veníamos para acá, para mi casa, siento ruidos raros y pensé que había quedado alguien o no sé, que algo pasaba ahí, porque se oían explosiones como de botellas, cosas así, que ahora suponemos que serían las cascolas y los materiales fungibles. Y en eso miro y allá arriba, ¿ves? La parte principal del incendio, luces, pero no fuego. Y voy hasta la casa a avisarle a mi esposo que algo estaba pasando y agarrar la linterna para venir a ver. Y ya el personal de botánico que estaban allí, 2 guardias vinieron corriendo y dice, directora, hay algo que se está quemando. Y llamamos a los bomberos inmediatamente. El trabajo cooperativo de los padres de familia de esta institución será vital para que la Escuela Solar de Artigas vuelva a reacondicionarse, ya que los mismos aseguran no recibir aporte del Ministerio de Educación de Paraguay. Estamos viendo qué aulas podemos reutilizar para poder llevar adelante las clases y que los chicos no pierdan tiempo de clases. En tu caso, ¿cuántos hijos tenés aquí? Tengo 3. Tengo en quinto que no fue afectado, pero tengo segundo y primer grado. ¿Que sí fueron afectados sus aulas? Sí, fueron afectados y se perdió todo. Se perdió todo, es volver a empezar, volver a comprar mesas de repente, llegar al cometido de que los chicos no pierdan clases principalmente. ¿Ustedes colaboran aquí entre los padres para poder comprar esto? Es un colegio súper cooperativo, ayuda estatal de Paraguay no recibimos, sería importante poder recibir ahora, ¿verdad? Comentaron que ni bien esté el informe completo acerca de lo ocurrido, se enviará al Ministerio de Educación de Uruguay, pero mientras tanto, los padres unirán fuerzas para poder reacondicionar y reubicar a los chicos que se quedaron sin aula.